Hola, soy Ricardo Suárez y aquí estamos para hablar de fotografía. El tema de hoy tiene también que ver con la composición y quizá es el tema o uno de los temas centrales de la composición y me refiero a las proporciones. Pero antes quisiera hacer unos comentarios muy rápidos acerca de los planos. Me hicieron llegar una serie de dudas y inquietudes y creo que vale la pena platicarlo y darle un poco la respuesta a la gente que muy amablemente me contactó con estas inquietudes. Sí existen muchos más planos y no tanto en el sentido de muchos más, porque ya vimos desde el extreme long shot hasta el close-up, el plano de detalle, y no podemos hacer una escala de planos de que si son 2 milímetros para arriba o 2 milímetros para abajo, ya tiene otro nombre. No en ese sentido, sino en un sentido descriptivo de la imagen. Por ejemplo, estamos hablando de un plano que no tiene que ver con la distancia, que no tiene que ver en dónde se corta, que es el plano holandés. El plano holandés es cuando el horizonte en cualquiera de los dos sentidos está caído, o sea, está caído hacia izquierda de cuadro, hacia derecha de cuadro, y que más bien habla, repito, no de la distancia, sino una desestabilización del personaje. O sea, cuando el personaje está desestabilizado, o vulgarmente podríamos decir, el personaje está chueco, ¿sí? Chueco en el sentido de sus acciones, de que no está obrando correctamente, pues, entonces desestabiliza la acción por algún problema legal o por algún problema psicológico del personaje, y esto hace que el plano holandés enfatice esa desestabilización, ¿no? Entonces, este plano pues no tiene que ver con el corte de la imagen ni con lo cerca o distante que está el personaje o la escena, sino más bien con el horizonte. Ahora, cuando hablábamos del two shot, del medium shot, perdón, ya lo resolví, cuando hablábamos del medium shot que corta la cintura, sí es cierto que cuando hay dos personajes, lo mencionan como two shot, ¿sí? Cuando dos personajes, que lo típico es que están interrelacionando, platicando, o viendo algún objeto, los dos, esto, entonces, este plano se le llama two shot. Sí existe el three shot, y los publicistas, que son seres sumamente especiales, con los cuales he tenido la fortuna de convivir muchos años de mi vida, ya también tienen el término monton shot. Ya cuando no saben qué decir, dicen, pues hazme un monton shot, sobre todo refiriéndose a los product shots de publicidad, ¿no? Dices, bueno, el monton shot es cuando estás retratando una serie de shampoos, que es que para pelo graso, para cabello rizado, para brillo, para etcétera, etcétera, que son 3 o 4 o 5 diferencias el producto. Dicen, bueno, haz un monton shot, quiere decir que pongas todos los shampoos en una toma, ¿no? Pero no es lo más común. Entonces, ¿por qué no existe un tú? O sea, el de dos personajes en el full shot, porque ya que para captar dos personajes en escena, tendrías que abrirte lo suficiente y ya estaríamos en el límite del full shot y del long shot. Entonces, por eso es común en medium y a veces hasta en plano americano, ¿sí? Pero ya en planos más abiertos ya no es común. Y en planos mucho más cerrados, pues en un big close-up, a menos de que estén chick to chick, los personajes, pues podrían caber, si no, pues no caben, ¿no? Entonces, lo más común es el two shot. Otro plano del que no hemos hablado, o una característica de los planos, es que los planos que vimos se refieren al primer plano. Llámese primer plano, por ejemplo, en este caso mi mano. Mi mano está en primer plano y yo y el resto, las computadoras y el cuarto, están en profundidad de campo. Entonces, cuando tenemos un primer plano muy marcado, por ejemplo, una mano muy marcada en el cuadro, se dice plano detalle de la mano en profundidad de campo, Ricardo, y se ven las computadoras. O sea, quiere decir,
El plano describe el primer plano y lo demás se describe con el término profundidad de campo, que ya habíamos visto ese término campo, ¿no? Que llamamos la imagen visible, lo que está adentro del cuadro, ¿ok? Eh, Otras variables, por ejemplo, es que el full shot puede ser full shot, y lo puse como ejemplo en las fotografías, puede ser full shot de un personaje parado, pero puede ser un full shot de un personaje sentado, puede ser un full shot de un personaje en cuclillas en el piso o hincado, o puede ser un full shot de un personaje acostado. Cuando el personaje está acostado y los pies están en primer plano y la cabeza al final, como en el famosísimo cuadro de Rembrandt, la lección de anatomía del doctor Tulp. Bueno, eso se le llama escorzo. Hay otro cuadro del entierro de Jesucristo, que el cuerpo de Cristo, los pies están en primer plano y la cabeza en profundidad de campo. Bueno, pues es un escorzo de Cristo muerto, ¿ok? Entonces son términos que van de lo pictórico a lo fotográfico cinematográfico. Pero finalmente, pues no hay más planos, ¿no? Es un poco más la parte de la dirección cinematográfica y cómo se hace un storyboard o cómo se habla con el fotógrafo para indicarle, oye, vas a tener un primer plano, detalle de una mano, y quiero que en profundidad de campo se vea la cara del personaje y se llegue a distinguir partes de la escenografía, ¿no? Bueno, otra cosa que creo que es muy interesante y que es muy conveniente mencionar es el término aire en artes plásticas. Aire, sobre todo los diseñadores llaman aire a dar espacio. Por ejemplo, si yo me cargo de este lado, voy a estar dejando aire de un lado del cuadro. Si yo me cargo de este lado, el aire es exactamente del otro lado. Entonces dicen, ¿hacia dónde dejo aire? Pues hacia la dirección. Yo le llamo, y esto no es una, pues no sé si algunos otros autores lo llamen, yo le llamo la ley de la dirección. Si un personaje va a izquierda, de izquierda a derecha, ¿sí? Estoy nombrándolo conforme a mi izquierda y mi derecha, que es exactamente su derecha y su izquierda, el del espectador. Si un personaje va de derecha a izquierda, hay que dejar aire hacia donde se dirige. ¿Por qué? Porque si va de derecha a izquierda, nosotros tendemos a ver con la mirada la dirección del personaje. Y si está muy cerca del límite del cuadro, pues se sale la mirada del espectador. No sé si estoy siendo claro. Si un personaje está mirando hacia una dirección de cuadro, hay que dejar aire a esa dirección. Si está mirando hacia este lado o si está mirando hacia este lado, entonces habría que recorrer al personaje dándole aire hacia donde va su mirada, que sería la dirección. Por eso le llamo la ley de la dirección, de dejar estos aires hacia un lado o hacia otro, ya sea que está caminando o simplemente mirando, que la mirada es una forma de direccionalidad en el cuadro, ¿ok? Todas las alturas y todo lo que se les llama ángulos del sujeto lo vamos a ver en un video posterior, que es muy importante y que tiene también que ver con la composición y sobre todo con el punto de vista político del realizador para con el espectador. Bien, entremos un poco en el tema que nos hemos propuesto hablar en este video, la proporción. Cuando hablo de proporción o cuando se habla de proporción en artes plásticas, no solo se está hablando de composición, sino se está hablando de diferentes tamaños y diferentes acomodos, por así decirlo, de objetos dentro del cuadro. Y se vincula mucho el término proporción con el término belleza. Lo proporcionado es sinónimo en el arte de belleza. Curiosamente, la estética del 19, la estética de finales del 19,
o finales del 18, principios y finales del 19, que es la academia, tiene mucho que ver con la belleza. Ya las nuevas vanguardias, lo que se le llama el arte posmoderno, porque recuerden que moderno es desde el Renacimiento, lo que se le llama arte posmoderno rompe con este canon de belleza y dice, el arte puede ser bello, pero puede no serlo, ¿no? Puede no tratar de una imagen de belleza. Sin embargo, las proporciones se vinculan con la belleza, incluso en los famosísimos concursos de belleza, ¿no? Se habla de ciertas proporciones y se habla de ciertas características que debe tener el cuerpo para considerarse bello, tan bello que se le puede llamar Miss Universo o Mister Universo, ¿no? Yo la verdad no estoy nada de acuerdo con eso, pero también lo vamos a platicar. Entonces, cuando se habla de proporción, a veces también se habla de belleza. Y ahí es donde viene la polémica. ¿Qué es lo bello y qué no es lo bello? Pues es un poco relativo, porque depende mucho de quién lo está apreciando. Y la belleza en términos como tal, como descripción de algo bello, tiene que ver con la cultura. Para ciertas culturas, una cierta proporción y unas ciertas facciones pueden ser muy bellas, que para otras puede ser un sinónimo de algo verdaderamente feo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la época, dependiendo de la cultura, dependiendo de muchas cosas, por ejemplo, la época renacentista, los flamencos, las mujeres rollizas, los hombres gordos, era sinónimo de poder y de belleza. ¿Sí? Se habla de las gordas de Rembrandt, ¿no? Que eran mujeres extraordinariamente bellas. Y después, en los años 60, el canon de belleza de la mujer era un poco regordeta, eran mujeres no delgadas. Y después se llegó a un punto en donde las modelos eran tan extremadamente delgadas que se empezó a preocupar la sociedad y incluso llegó a prohibirse ese tipo de canon de belleza porque las mujeres querían establecer su belleza en la apariencia de estas modelos que ya eran enfermas, ¿no? Que ya estaba pues médicamente muy mal visto, ¿no? Entonces, este canon de belleza es como muy relativo y puede llegar a ser muy polémico. ¿Por qué? Porque la belleza, en este caso, por ejemplo, de una mujer, no es lo que marcan estos concursos de belleza que dicen el 60, 90, 60. ¿Eso es lo bello? O sea, las mujeres que no tienen esas proporciones son feas. Pues por supuesto que no. Por supuesto que ese canon de belleza es un canon ya mucho más comercial que lo que pudo haber sido el canon de Policleto en el clasicismo griego, ¿no? Que sí hablaba de ciertas medidas matemáticas como belleza, ¿no? En el canon de Policleto se habla de que un hombre debe tener la proporción, un hombre o una mujer, debe tener la proporción de 7 cabezas. Después, el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci habla también de ciertas proporciones con ese cuadro englobado en un círculo y el hombre con las extremidades y las abiertas que tocan las aristas del cuadrado y el perímetro del círculo. Entonces, todo esto puede tener una cuestión cultural, una cuestión matemática de la matemática en el arte, y una cuestión también de apreciación. Yo quiero, y creo que es obvio, ¿no? Decir, un hombre que calza del 7 es un hombre proporcionado, o una mujer que calza del 3,5 es una mujer que tiene los pies muy proporcionados, pues no, depende, ¿no? Depende si el hombre mide 3 metros y calza del 5, pues yo supongo que será un sujeto de pies muy chiquitos, ¿no? Y si mide, y si calzas del número 10 y mides unos 50, pues yo supongo que te verás muy patón. Entonces,
La proporción habla de medidas con respecto a una unidad, no medidas sueltas. O sea, no existe la nariz perfecta, no existe la boca perfecta. ¿Por qué? Porque depende de en qué cara la pones, depende del óvalo de la cara, de si la cara es muy aguzada, muy angulosa o es muy redonda. Por eso los cirujanos plásticos deberían, y supongo que lo hacen, deberían de considerar la persona. No todas las personas se ven bien con una naricita de este tamaño y respingada, ¿no? Porque depende de toda la fisonomía de la cara. Y en lo mismo las manos, los brazos, los senos, cualquier parte del cuerpo depende del todo. Entonces, eso es lo que manejaba el canon griego, por ejemplo, de Policleto, que fue en el clasicismo griego como la perfección humana, porque Dios se basaba en las matemáticas para crear algo perfecto, que después empezó a romper en el helenismo y después se rompió todavía mucho más en el Renacimiento, ¿sí? Pero finalmente sí hay para ellos una perfección matemática. Sin embargo, es un concepto muy del sentido de la proporción. Yo les voy a comentar algo que creo que va a mejorar muchísimo su sentido de la proporción. Vean arte clásico, arte renacentista, moderno, el arte académico, porque esto les va a generar un sentido de la proporción. Ya decíamos, nosotros estamos condenados a repetir lo que vemos. Traten de ver eso. Y esta proporción no es cosa de estar contando en la cámara, porque sería imposible, sino de tener ese sentido de la proporción, llevar adentro ese sentido de la proporción. Y cuando nosotros componemos el cuadro, en ese momento nuestra formación posterior, por eso es tan importante la formación, es la que actúa. No como en el manejar, ¿no? Cuando se me atraviesa alguien, yo no pienso, se me atravesó, voy a meter el freno, porque de aquí a que pienso todo eso ya lo atropellé, meto el freno sin pensarlo. Así es esto, ¿no? Ya tienes tal sentido de la proporción que lo puedes manejar de una forma intuitiva, instantánea. Sin embargo, aquí vamos a ver una serie de elementos que nos van a llevar a entender por qué se dio esa proporción, que es lo importante, ¿no? Leo una característica de la proporción que les decía de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci decía, la menor es a la mayor, como la mayor es al todo. Esto es la base de la proporción, ¿no? La proporción es la correspondencia entre las partes individuales con un todo. Entre ciertas partes menores deben de ser correspondientes al todo. Y entonces empezamos a hablar de algo que, perdónenme, pero es matemático, que se llama la igualdad. La igualdad es una razón matemática, es una proporción de dos razones. Por ejemplo, A y B es igual a C y D. Hay una proporcionalidad, aunque A no es C y B no es D. Se los voy a poner con números. 4 octavos es lo mismo que 2 cuartos. Aunque los números no coinciden. Pero 4 octavos, si lo 4 octavos, si lo simplificamos, mitad de 4, 2, mitad de 8, 4, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Y si simplificamos el otro, es igual, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, es un medio. Quiere decir que 4 octavos y 2 cuartos es 0.5. Aunque no corresponden los números. Eso es una razón de proporcionalidad. Como 30 sobre 10 es igual a 45 sobre 15. En los dos casos, si lo simplificamos entre 3, nos da el resultado 3 en ambos casos.
igual el cuadro, porque la proporción parte desde el cuadro, desde donde estamos encuadrando. Por ejemplo, un rectángulo de 1 a 2 es exactamente lo mismo que un rectángulo de 1.5 a 3. Pero creo que nos estamos haciendo bolas y vamos a tener que ir con dedos al pizarrón para poder explicar de manera más didáctica esto. Acompáñenme, ¿sí? Bien, aquí tenemos una serie de fórmulas y de cosas que parecieran inentendibles, pero son muy sencillas. Vamos a verlo rápidamente. Cuando hablamos de proporción, siempre hablamos de lados mayores y lados menores. Siempre hablamos de la correspondencia que hay entre el lado menor y el lado mayor. Quiere decir que un lado igual al otro no tiene específicamente las proporciones de las que estamos hablando en el arte. Por eso hablamos lado menor, lado mayor y el todo. Entonces, ya habíamos visto que Leonardo definía la proporción como la mayor es a la menor, como la menor es al todo. O el todo, ¿sí?, es a la menor, como la menor es a la mayor. Bueno, finalmente, que parece un trabalenguas, decimos X, que es la mayor, es a 1, que es la menor de X, como 1, que es la mayor, es a X menos 1, que es la menor de 1. Haciendo esto, nosotros podemos ver fácilmente que se puede, para eliminar el cociente en matemáticas, se multiplica en cruz. Entonces, X por X menos 1 y X y 1 por 1 da este resultado. X cuadrado menos X igual a 1. Si lo igualo, ya no tenemos el cociente, si lo igualo a 0, me da una ecuación de segundo grado de la forma ax cuadrada menos b cuadrada menos c igual a 0. Y si ustedes utilizan esta fórmula que se llama la fórmula general, o que algunos lo conocen como la fórmula del bachiller, les va a dar este resultado. Y en el momento en que ustedes con una calculadora resuelvan esta 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2, van a tener este número, que es el número phi. Ahora, ¿qué relación tiene este número phi con la famosísima progresión de Fibonacci? Bueno, pues que esta progresión que se genera a partir de la suma de los dos dígitos anteriores, por ejemplo, ¿por qué esto es 3? Porque 2 y 1 es 3. ¿Por qué esto es 13? Porque 8 y 5 es 13. ¿Por qué esto es 34? Porque 21 y 13 son 34. Esta progresión de Fibonacci, cuando haces un cociente, o sea, divides el número, los dos números de los que se forma este número, el número anterior, pues, o sea, si divides 21 entre 34, empiezas a obtener este número. No es el número exacto, a menos de que ya vayas en milésimas, ¿sí?, en unidades de 1000, o que ya vaya muy adelantada, muy adelante la progresión, entonces sí vas a empezar a igualar exactamente este número. ¿Qué tiene que ver este número phi, esta progresión, con la regla de los tercios? Pues muchísimo. ¿Por qué? Porque la proporción que hay, y aquí lo vemos geométricamente, para que este lado tenga la proporción áurea con este lado, o sea, que el cociente entre esto de 1.618, bueno, se hace a partir de un cuadrado. Si yo un cuadrado lo divido entre 2, le saco la diagonal, obtengo un triángulo rectángulo, y como diría Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cateto número 1 al cuadrado más el cateto número 2 al cuadrado. Y si esto lo resuelven, queda que la hipotenusa al cuadrado es igual a 1 más 4, quiere decir 5. Hago una raíz cuadrada, como en el despeje, que tengo que igualar las dos raíces. En este caso, como es al cuadrado, cancelo la raíz y me queda h igual a la raíz de 5, que al unirlo al cateto 1 y al cateto 2 me quedaría 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Entonces, quiere decir que este resultado, que nuevamente es el número phi, ¿sí?, es la relación áurea
aquí está. Si yo este rectángulo de oro le saco un cuadrado, formo aquí un cuadrado más pequeño. Al hacer esto, aquí formo un rectángulo de oro, y si le saco un cuadrado, formo un cuadrado más pequeño y formo un rectángulo de oro, y si le saco el cuadrado, formo otro rectángulo de oro más pequeño, y voy así infinitamente más pequeño, y es de donde sale esa famosa espiral que también plantea Fibonacci. Ahora, ¿qué es la regla de los tercios? La regla de los tercios se basa en toda esta demostración geométrica y matemática para hacer un cálculo rápido de los puntos de oro de una obra. Quiere decir que si yo tengo este formato áureo, ya saben ustedes que para que esto sea un formato áureo, quiere decir que si divido esto entre esto, o sea, este lado entre este lado, me va a dar este número del número phi, pues. Si yo tengo este formato y lo divido en 3 y en 3, voy a formar 9 rectángulos áureos perfectos. Este formato es áureo y cada uno de estos formatos es áureo. Entonces, lo que podemos hacer es que en las intersecciones de estos rectángulos pequeños, decimos que aquí se forman los puntos de oro o las divinas proporciones. ¿Qué vamos a utilizar? Ahora, como no es el único formato que existe, en la pintura existe el formato áureo, existe el formato apaisado, en el que representaban cientos de escenas de guerra, de coronaciones, de batallas, etc. Existe el óvalo, y no el óvalo de la credencial del pasaporte o del título, sino el óvalo como una forma de retrato. Y ahora en la modernidad hemos tenido un formato de fotografía cuadrado, o incluso los pintores que en el Renacimiento no lo usaban, ahora sí usan formatos cuadrados para sus obras. El único formato que es áureo es este. Esto es una convención. Sí lo puedo dividir en tercios. Este también lo puedo dividir en tercios, pero nunca me van a dar formatos áureos de la misma proporción que en este. Sin embargo, pues sí es una convención. ¿Qué uso tiene? Bueno, pues aquí vemos que si voy a hacer un paisaje, ¿sí?, que el paisaje tiene un horizonte, que es la división entre la tierra y el cielo, yo puedo ubicar al horizonte en 3 puntos. Aquí abajo, en esta recta áurea, o aquí arriba en esta recta áurea, porque si quiero darle peso a la tierra, lo ubico aquí arriba, y evidentemente hay una proporción de rectángulo más grande de tierra que en el cielo, y viceversa. Si le quiero dar importancia al cielo, pues es al revés, ¿no? Aquí tengo una proporción muy pequeña de tierra y aquí tengo una proporción bastante más grande de cielo. ¿Qué pasa si lo pongo en medio? En medio no estoy haciendo una proporción áurea, porque si se dan cuenta, la proporción áurea es la menor a la mayor a la menor, ¿sí? Entonces no es proporcionado. ¿Está mal? No. Simplemente es confuso. Le di el mismo valor a la tierra que al cielo, ¿sí? Y esto ya lo hablamos un poco en videos anteriores, ¿no? Ahora, si estoy haciendo una fotografía, una imagen de un sujeto caminando, pues lo voy a poner en las líneas áureas, ¿no? ¿Depende de qué? Pues depende si va hacia derecha de cuadro o si va hacia izquierda de cuadro. Si va hacia derecha de cuadro, lo pongo en la línea áurea izquierda. Y si va hacia izquierda de cuadro, lo pongo en la línea áurea derecha, ¿sí? Estoy haciendo algo canónico. El canon. El canon es la regla. Por eso es el canon de Policleto, esa bellísima escultura donde tiene la proporción canónica, ¿sí? Entonces, espero que esto les sirva y que lo hayan entendido y que lo lleven a la práctica, pero sobre todo que entiendan por qué se da esto. Ahora, si tienen la curiosidad y quieren saber específicamente por qué esta parte geométrica y esta parte algebraica matemática, pues la verdad
métanse cópienlo, y si no entienden cómo se resuelve una ecuación de segundo grado, pues hay miles de videos. Les podría recomendar Julio Profe o Matemóvil, o miles de videos que les pueden explicar esto perfectamente bien, que aquí no vendría al caso. Ok, espero que lo usen y que lo usen con razón y con una base sólida como esta. Gracias. Pues nuevamente estamos aquí. Les pido una disculpa a los matefóbicos. Y lo digo de broma porque pues esto es algo muy sencillo, es algo muy... que ni siquiera pretendo que se maneje en el curso, sino creo que es importante porque se habla de la ley de los tercios, se habla de el número de la progresión de Fibonacci, se habla del número phi. ¿Qué es eso? ¿De dónde sale? ¿Qué relación tiene una cosa con el otro? ¿Por qué los fotógrafos hablan tan arbitrariamente de la ley de los tercios, no? Entonces, perdón, creo que es importante que sepan de dónde viene. Si no, se les practicaría un examen para entrar a la Academia Real de Fotografía en Londres de la resolución de una ecuación de segundo grado, pues solamente que entiendan que a partir de esa ecuación del 1 más o menos la raíz cuadrada de 1 de 5 pues sobre 2, es el número famosísimo, ese número pi, ¿sí? Que habla y que tiene la trascendencia de finalmente ser esa proporción. Ahora, estoy de acuerdo con la regla de los tercios siempre y cuando entiendan de dónde aparece la regla de los tercios. La regla de los tercios aparece de ese rectángulo de oro que se divide en tercios y que a su vez da esa proporción, ¿sí? Ese rectángulo que finalmente es una proporción 1 a 1,33, pero que ese 1 a 1,33 nace como resultado del cociente que es igual a 1,618. Espero que esto que estoy diciendo ya quede muchísimo más claro y que veamos entonces. Yo mentalmente divido en tercios mi rectángulo y entonces encuentro una serie de 6 rectángulos de oro también, en donde las intersecciones son los puntos que llamamos de oro, o el rectángulo áureo, como lo llamó Fibonacci, como lo llamó Leonardo da Vinci, ¿sí? Como lo llamó Bautista de la Porta, y todos estos grandes, el mismo Alberto Durero, y todos estos grandes maestros de las artes que sí hacían trazos geométricos en su lienzo, y que sí ponían las figuras exacta y geométricamente en puntos de proporción áurea. Ahora, quiero ser honesto. Eso de ver la proporción áurea en todos lados, ya me parece, ya me parece una enfermedad, porque no es cierto. O sea, el Partenón está hecho en la proporción, tal cosa está hecha en la proporción áurea, no sé, el templo de la muerte de tal cosa está hecho en la proporción áurea. Miren, alguna vez leí este libro de Los secretos de la Gran Pirámide, y entonces dice que si yo multiplico mi edad por los días del año y lo divido entre la distancia del Sol a la Tierra y lo multiplico por la distancia de la Luna a la Tierra y hago por la raíz cuadrada del círculo perfecto de 2.7 milímetros, no, bueno, pues si hago eso, pues sí, mi estatura es cosmogónica, man. Entonces, no quiero burlarme de esto de ninguna manera, porque si no, no lo estaría enseñando, pero tampoco quiero llegar a los extremos, ¿no? De que, digo, no sé si en muchas ocasiones sí, ¿no? Pero que los arquitectos hacen trazos en sus fachadas áureas para mantener los rectángulos. No sé si en algún momento la Courvoisier y todos estos, la Bauhaus y todos estos arquitectos lo hicieron. Yo
pienso que en la arquitectura moderna, pues como que ya esto pasó de moda. Y sí es importante saberlo, sí es importante hacer composiciones clásicas, sí es importante conocer toda esta porque finalmente toda esta teoría es lo que hace bello, porque nosotros tendemos naturalmente a esas proporciones. Esas proporciones son de la naturaleza del hombre, ¿sí? Y de ahí lo divino, y de ahí lo maravilloso que se repite en los girasoles, y se repite en el crecimiento de las hojas de los árboles, y se repite en el nacimiento de parejas de conejos. Entonces dices, bueno, sí está en la naturaleza. La famosa espiral del Nautilus es una serie de rectángulos áureos que se van dividiendo geométricamente, y se va trazando un semicírculo en cada uno de los rectángulos y se genera una espiral. Sí es cierto todo eso, y sí es importante conocerlo, pero también es importante romperlo. Nada más que una regla: para romperlo primero hay que conocerlo, por favor. Y espero que haya quedado claro, espero que no se abrume la gente que ve una raíz cuadrada y dicen, pero ¿y cómo se resuelve una raíz cuadrada? Honestamente, yo hace muchos años que no resuelvo una raíz cuadrada, para eso hay calculadoras. Y miren que estudié matemáticas y te enseñan por qué, no solo por qué se resuelve, sino cuál es la demostración matemática del por qué el método, y hay varios métodos para resolverlo. Igual la regla de Ruffini, igual muchísimas herramientas matemáticas, ¿sí? Que no por esto vamos a tener que entender la transformada de Lorentz, por ejemplo, y entender cómo es la ecuación de la gran y maravillosa ecuación que hace Einstein de la masa igual a la energía, ¿no? Entonces, veámoslo así, tenemos que entenderlo así. Qué bueno que saben de dónde parte eso, porque si no, hay una ignorancia, hay un hueco, y no permite entender cuál es realmente la esencia de esas proporciones. Seguiremos hablando el próximo video un poco de proporciones, que sería la parte final de nuestra definición de la composición. Es un ordenamiento de los elementos incluidos en el campo según su peso, su color, su forma, su textura, su tamaño, su iluminación. Todo eso, peso, color, forma, textura, tamaño, distancia, todo eso es proporción. Y esta es la proporción. Y se forma de estas reglas que acabamos de ver, y que son muy sencillas de entender, y que les dan, aparte de una cultura, les dan una formación sólida para poder entender cómo se compone un cuadro. Espero que estén de acuerdo conmigo. Muchísimas gracias y seguimos adelante.